Sin Pretexto, donde abordamos los desafíos para una agenda de futuro. Bien, les decía que el hallazgo que ha realizado Rusia de petróleo en la Antártica ha despertado las alarmas a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, está claro que hay un tratado antártico que impide la explotación de cualquier recurso natural de aquí al 2048, pero obviamente que genera alarmas porque, una, se trata de Rusia, dos, hay intereses en la zona, en esa misma zona donde fue el hallazgo, por parte del Reino Unido, por parte también de nuestro país y por parte de los argentinos. ¿Qué alcances tiene esto? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada, Giovannina Sutherland Condorelli, abogada y coordinadora del programa de estudios antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Giovannina, gracias por estar con nosotros en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Bueno, también mencionar que soy parte del Instituto Milenio Base, donde investigamos todas estas materias desde el punto de vista de la gobernanza. Me parece mejor todavía, así que más pergaminos para que nos aportes en esta conversación. Entonces, vamos, Giovannina, con lo primero, porque ¿por qué ha generado, ha generado alarma? Yo no sé si ustedes están alarmados también, pero ¿qué te parece que haya generado alarma este hallazgo de Rusia de petróleo en la Antártica? Bueno, primero yo creo importante mencionar que esta alarma, ¿cierto?, surge a raíz de una discusión que se genera en el Parlamento británico la semana pasada, precisamente porque ellos estaban discutiendo sobre su propia política antártica nacional. Y en ese sentido, tal como hacen otros países, tal como también lo hace Chile, invitan a ciertos expertos en la materia para que puedan hablar sobre el tema. A raíz de estas conversaciones surge el recuerdo, ¿cierto?, de una investigación que realizaron los rusos hace 4 años. Esta noticia, ahí también es importante mencionar, ocurre el año 2020. Entonces, respecto de este hallazgo, este supuesto hallazgo, porque tampoco sabemos con certeza cuánto es lo que ellos encontraron en medio de una investigación científica que tenía un contexto de geología y que aparentemente no podríamos tampoco decir que estaban buscando hidrocarburos de manera que pudiéramos catalogar como prospección, claro, porque estaban, insisto, en este contexto de investigación científica. Entonces, claro, existe una cierta alarma, pero creo que hay que ponerle un poco de paños fríos dependiendo del contexto. Entonces, en ese sentido, por cierto, los estados tienen que estar siempre atentos, sobre todo Chile, que es uno de los 7 que afirma poseer derechos soberanos en la Antártica, pero con cierta medida y ciertos criterios en torno a cuál fue el contexto en el que esto se realizó. Me gustaría comentarte lo siguiente, porque claro, Reino Unido dice, aquí estoy viendo algunas informaciones, ¿no es cierto?, ya hizo una... ¿cómo decir?, una observación ante esta reunión consultiva anual que se hace, ahora entiendo que se está haciendo en la India, corrígeme si no estoy en lo correcto, una reunión que se hace anualmente, sí, ¿no es cierto? Sí. Ok, ya había hecho de hecho se señala que reaccionó muy molesto Reino Unido. Saben que decían algunas publicaciones que no tanto por el peligro ambiental que supondría la explotación de los yacimientos de hidrocarburos, sino porque el hallazgo de Rusia habría sido realizado en lo que desde Londres y en buena parte de Occidente se considera como la Antártica británica. A ver, explícanos eso. Bueno, como ya algo comentábamos, ¿cierto? Existen 7 estados que hasta el año en que se firma el Tratado Antártico en 1959, y que en el fondo a través del artículo 4 establece el status quo de que no se podrá discutir mientras el tratado esté vigente sobre las reclamaciones soberanas. Estos 7 estados son los que afirman poseer derechos soberanos en Antártica, entre esos, por cierto, Reino Unido, Argentina, Chile. ¿Por qué menciono estos 3 estados? Porque gran parte de estas reclamaciones se superponen. Entonces, por cierto, Reino Unido en este caso, Argentina, que también pidió incluso explicaciones a Rusia en los días anteriores, y Chile, por cierto, que también ha hecho ciertas declaraciones al respecto a través de nuestro mandatario y también del ministro de Relaciones Exteriores,
Por cierto, son actividades que se tienen que realizar porque cada estado debe defender sus propias reclamaciones territoriales. Y en ese sentido no sabemos con certidumbre, digamos, con certeza qué es lo que se va a discutir al respecto en esta reunión consultiva, pero asumimos que esta discusión se va a dar de alguna manera. Y ahí es muy complejo porque sabemos que es un sistema del Tratado Antártico, o sea, es un régimen jurídico internacional que debiese solo tratar sobre temas propiamente antárticos, pero que durante los últimos años también se ha visto influenciado por otros tipos de conflictos externos, como el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahí es muy complejo porque ciertos estados tienden a tomar algunos partidos, digamos, por uno u otro, y esto podría causar ciertas problemáticas también en las discusiones realmente relevantes para el sexto continente. Entonces, eso es algo que sí o sí debemos tener mucho cuidado. Y este tipo de noticias no es buena porque, en el fondo, días antes, ¿cierto?, de que inicie la reunión, empezar con los ánimos caldeados es muy complejo. Totalmente. Giovannina, en tu experiencia, porque esto tiene un impacto también en lo que es toda la agenda que se está haciendo a nivel global para contener el cambio climático, la Agenda 2030, Pacto Verde en el caso de Europa, y además pensar que precisamente estamos tratando de dejar los combustibles fósiles para pasar a energías renovables y aparece este hallazgo. De alguna manera, dirías tú, ¿se ve afectada la Agenda 2030 con esto? Yo diría que no. ¿En qué sentido? Desde hace mucho tiempo se conoce que existe una gran reserva de hidrocarburos en Antártica. Esto sin perjuicio de este posible hallazgo que realizó Rusia, ¿ya?, en el sector del Mar de Weddell. Por lo tanto, es un hecho que ya se conoce desde hace mucho tiempo por todos los estados parte del sistema del Tratado Antártico. Lo otro que tenemos que sí o sí considerar, y que tú lo mencionabas también en el preámbulo, y creo que eso es súper importante que se discuta, es que el sistema del Tratado Antártico, si bien se compone del Tratado Antártico, también hay otros instrumentos jurídicos que regulan parte de su funcionamiento. Entre esos encontramos el Protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente. El protocolo, en el artículo 7, establece que se prohíbe toda actividad, ¿cierto?, relacionada con la explotación de minerales. Tú mencionabas al principio el año 2048. Exacto. Y eso también es un punto muy importante. El Tratado Antártico, si nos vamos un poquito hacia atrás para entenderlo, el Tratado Antártico, dentro de su regulación, establece que 30 años tras su entrada en vigor, que como sabemos se firmó el 59, pero entró en vigor el año 61, a los 30 años, es decir, en 1991, se puede producir una reunión de revisión respecto del contenido de este tratado. En el año 91 no se produjo y hasta la fecha tampoco lo ha hecho. Al mismo tiempo, el protocolo del cual hablábamos y que regula esta prohibición de explotación establece un periodo de 50 años. El protocolo entró en vigor el año 98, por lo tanto, a los 50 años es donde llegamos al 2048. Por eso es esa fecha. Entonces, al año 2048 se podría llegar a pedir por alguna de las partes una reunión para la revisión de su contenido. Sin embargo, hasta la fecha no sabemos si eso va a ocurrir o no. Tenemos el antecedente del Tratado Antártico, que hasta ahora no se ha producido, pero por cierto que hasta la fecha ninguno de los estados, sin perjuicio de esta noticia que salió, ¿cierto?, pero que no está comprobada, ninguno de los estados ha manifestado estar en contra de la prohibición para la explotación de los minerales. De hecho, en la reunión consultiva del año pasado, y ahí es curioso, ¿cierto?, porque esto había pasado 3 años después de la supuesta noticia de Rusia, ¿cierto?, que ahora conocemos. El año pasado se estableció a través de una resolución, se llama resolución 3 de la reunión consultiva anterior, se estableció que todos los estados partes, incluyendo a Rusia, que son 56 en total, estaban a favor de seguir con este principio de la no explotación de los minerales. Por lo tanto,
tenemos ese respaldo, creo, de la comunidad internacional que participa en el sistema del Tratado Antártico para decir no a la explotación de minerales. Claro, o sea, en la práctica, perdona, deja contar que estamos conversando con Giovannina Sutherland Condorelli. Ella es abogada y coordinadora del programa de estudios antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Giovannina, entonces, en la práctica, Rusia encontró este hidrocarburo, pero no puede hacer nada con él. Claro, precisamente porque Rusia es parte del protocolo al Tratado Antártico sobre el Medio Ambiente que prohíbe la explotación de hidrocarburos y de minerales en realidad en general. Por lo tanto, hasta ahora Rusia ha sido partícipe de aquellos estados que defienden esta posición y no podríamos encontrar todavía una prueba en contrario, sin perjuicio de todo esto que se ha conversado. Absolutamente. Giovannina, quiero preguntarte otro tema, que es esta construcción de una base en Ushuaia junto a Estados Unidos y que ha dicho el presidente de Argentina, Javier Milei, nos avala el reclamo sobre la Antártica. También generó alarmas, pero esta vez en Chile. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, como ya comentábamos, todos los estados que tienen pretensiones soberanas evidentemente van a tratar de tener mayores actos de soberanía. Por cierto, tener mayores despliegues, tener mayores bases es siempre un punto a favor para cada uno de nosotros y ahí es donde Chile siempre tiene que estar atento, no solo ser reactivo frente a este tipo de situaciones, sino ser muy preventivo y consciente de que debe actuar en virtud de su soberanía. Y ahí, bueno, también es un llamado a cada uno de los países a que sepan con qué otros estados aliarse, ¿no? Si bien el sistema del Tratado Antártico ha logrado que perdure la paz dentro del continente, lleva más de 60 años siendo efectivo y quizás es uno, si es que no el más exitoso tratado internacional, por cierto, tiene que saber cuáles son las ventajas y desventajas de tratar con cada uno de los estados. Aquí a mí me parece que Estados Unidos está también actuando en respuesta a lo que ha hecho China con otros estados latinoamericanos. Ya, es como una... Ya, de acuerdo, pero ¿cuál es el sentido de que se construya esta base junto a Estados Unidos? ¿Y por qué dice que les avala el reclamo sobre la Antártica? Para entenderlo bien. Claro, en estricto rigor, según el artículo 4 del Tratado Antártico, nada puede avalar o no avalar una reclamación territorial, ¿no? Es a lo que se comprometen los estados. Y ahí es muy complejo lo que declara el presidente Milei, porque en el fondo es actuar en contra de esta, de esta normativa a la cual adhiere el Estado argentino. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que considerar que todo lo que hace o no hace un Estado es un precedente. Y es un precedente jurídico también, jurídico y político. Lo que, si bien hoy en día el sistema del Tratado Antártico no tiene problemas, digamos, sigue regulando hasta la actualidad, no sabemos qué va a pasar más adelante. Y en ese momento, cuando ya no esté vigente el sistema, se van a ver cada uno de estos tipos de actuaciones como precedentes. Y por eso es que es importante. Y el caso de Estados Unidos, bueno, como te comentaba, tiene mucho que ver con la política. Claro, una cosa geopolítica de equilibrios ahí a nivel regional. Vamos a otro tema, porque en agosto de este año entendemos que, claro, Chile va a ser anfitrión del mayor encuentro mundial de ciencia antártica y así se consolida además nuestro país como líder, ¿no?, en el estudio del continente blanco. ¿Qué importancia tiene que seamos sede? Bueno, es importantísimo. Bueno, por cierto, para visibilizar aún más el rol que ejerce Chile, no solo como Estado reclamante, sino como un Estado consultivo al cual siempre se le considera dentro de las reuniones consultivas. Claro. Pero por otro lado también tiene una relevancia gigantesca en términos de investigación científica. El Open Science Conference, que es esta conferencia que se va a llevar a cabo ahora, ocurre cada 2 años. Dentro de las reuniones que vemos hacia atrás, vendría siendo de las pocas reuniones en Latinoamérica. Entonces, que sea acá en Chile es muy, muy buena señal para nuestro país y al mismo tiempo es una instancia en la que realmente se discuten las temáticas que importan, que inciden
en el territorio antártico, sobre todo ahí con un tema medioambiental que tú también mencionabas antes. Es muy importante saber a qué debemos dar énfasis. Totalmente. Hay un tema ahí que me imagino que va a estar presente, Giovannina, que dice relación con la influenza aviar que ha afectado a la fauna, ¿no? de la región o del continente blanco, antártico, digamos. ¿Cómo va ese abordaje? ¿Qué preocupación hay sobre ese tema? Bueno, existen ya hartos avances a nivel, pudiéramos decir a nivel de sistema, pero que espero, al menos en esta reunión consultiva que se está llevando a cabo estos mismos días, también exista un avance a nivel normativo. Cada uno de los estados está regulando por su cuenta, digamos, porque es un tema complejo, ¿no? Establecer limitaciones a cada uno de los estados para ver cómo se mueve en el territorio antártico, qué es lo que puede y no puede hacer, cada cuántos metros, hasta cuántos metros se puede acercar a la fauna, por ejemplo. Son ciertas limitaciones que se establecen. Esto nosotros lo vemos mucho desde el derecho, porque, claro, sabemos que ha impactado muchísimo, que ya llegó la influenza aviar de alta patogenicidad a Antártica. Hemos visto que no solo pingüinos se han visto afectados, sino otro tipo de fauna, de cormoranes, de espuas que han sido ya identificadas con el gen. Por lo tanto, esperamos que no solo en esta reunión del Open Science se discuta, que ahí, por cierto, el mismo equipo del Instituto Milenio Base, desde el punto de vista científico, de las ciencias naturales y exactas, y también desde las ciencias sociales y humanidades, a través de la gobernanza, vamos a presentar algo, sino también ahora en la reunión consultiva se espera que haya un avance para efectos de unificación de normativas, porque hasta ahora solo han existido recomendaciones generales y cada estado regula por su cuenta. De hecho, tengo entendido que tú estuviste, ¿no es cierto?, hace muy poquito, precisamente en una expedición para tratar este tema, ¿no? Allá, en la Antártica. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Sí, fuimos con nuestro equipo de la línea de gobernanza, a través del investigador principal, que es el doctor Luis Valentín Ferrada, y otras dos investigadoras, Catalina Sepúlveda y María Jesús Maive, y fuimos en dos viajes distintos precisamente para identificar cuáles son la aplicación de las normativas, porque muchas veces vemos en la teoría, ¿cierto?, que existen muchas regulaciones, pero en la práctica no sabemos si esto realmente es posible de aplicar o no. Y in situ, ¿cierto?, tratamos de entrevistar a distintas personas desde el punto de vista de logística, de investigadores científicos, desde las bases mismas, cómo es que esto se está aplicando. Y ahí, claro, es muy interesante porque incluso en una misma expedición, en este caso que era una expedición chilena, teníamos también compañeros investigadores científicos de Corea del Sur, y ellos, además de aplicar su propia normativa, como coreanos, también aplicaban la normativa chilena. Entonces eso son dinámicas muy interesantes que de repente no se logran evidenciar desde la teoría, sino desde la práctica estando ahí mismo. Totalmente. Giovannina Sutherland Condorelli, abogada, coordinadora del programa de estudios antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además integrante del Instituto Milenio Base. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Mirna, por la invitación. Que estén muy bien. De todas maneras, que estés bien también. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, y los dejo invitados para que continúen en sintonía de Radio Sach, para quienes escuchan a esta hora la 94.5, y nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Ustedes saben, de lunes a viernes, sin pretexto, los temas que te interesan.